Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Jesús llamó de nuevo a la gente y les dijo: escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre, lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro. Cuando entró en una casa para alejarse de la muchedumbre, los discípulos le preguntaron qué quería decir aquella parábola. Él les dijo: también ustedes son incapaces de comprender. ¿No entienden que nada de lo que entra en el hombre desde fuera puede contaminarlo? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y después sale del cuerpo. Con estas palabras declaraba limpios todos los alimentos. Luego agregó: lo que sí mancha al hombre es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Palabra del Señor. Sentados. Escuchamos la versión ya vista, como decíamos ayer, del libro del Génesis, continuación del texto de ayer, la creación del hombre, y decíamos que esta forma de escribir del ya vista es una forma muy arcaica, digamos, el primer escrito o la primera forma de escribir en la literatura hebrea, en cuanto que era un grupo de gente que escribía y tenía una visión muy poco trabajada, por decirlo así. Todavía no evolucionaba mucho la teología judía, y ven a un Dios de una forma muy sencilla, el Dios alfarero, un Dios en forma de alfarero. Ya lo pusieron de jardinero también, ahora de alfarero, el Dios que hace al monito de barro, le sopla y hace la creación para el hombre. Fíjense, en esta versión, primero crea al hombre, después las cosas. En la versión sacerdotal, primero el universo, todas las cosas, y luego el hombre. La forma no nos interesa tanto, sino más bien cómo Dios pone más bien al hombre primero en el culmen de la creación o en el centro de la creación. Para Dios el hombre es importante, es lo que quiere señalarse. Piensa que sea como el coronamiento de la creación, o bien sea como el centro de la creación. Dios se ha fijado en el hombre como en la criatura más importante para él. Toda la creación es suya, pero el hombre lo ha hecho de manera especial. Y entonces aquí, como decíamos al principio, lo importante es no olvidar que el hombre viene de las manos de Dios, que se dio en este proceso evolutivo, ¿sí? Eso no va en contra de la fe, ¿verdad? La cuestión de la evolución, eso no está en contra de la fe. Son formas muy claras, científicas, de explicar el origen del hombre, sí. Aquí lo importante es simplemente recordar que estos relatos bíblicos son formas de entender, de ver la realidad antes de tantos adelantos científicos. El libro del Génesis no es un libro de ciencia, de antropología, de zoología, no. Es un libro religioso, que transmite un mensaje religioso, según los elementos propios que tenían en aquellos tiempos. Imagínense ustedes, Génesis, vuelvo a repetir, escrito 500 años antes de Cristo. ¿Cómo no podemos ridiculizar las personas del siglo XXI, la forma de pensar de la gente de hace 2600 años? No se puede. Que no es una teoría científica,
es un dato simplemente que quiere decir que el hombre existe y que es obra de Dios. Que si también se dio un proceso evolutivo, pues sí, seguro. Pero aquí, vuelvo a repetir también, aquí no olvidar la inteligencia ordenadora, porque no somos producto de la casualidad, ¿sí? El mundo no es eso por casualidad. Hay una inteligencia ordenadora que es Dios el que dirige todo este proceso. Segundo, a propósito de este texto, establece Dios un límite, vamos a decirlo así, una separación, aunque Dios es el creador, pero sí para que no se nos olvide que Él es el creador y que nosotros somos criaturas y que cada quien tiene su lugar. No estamos peleados, Dios no está enojado con nosotros. Aquí no olvidar simplemente eso, ¿no? Porque precisamente el pecado será el querer ser igualados, por decirlo así, ¿verdad? Dios es Dios aún sin nosotros, pero nosotros sin Dios dejamos de ser, ¿verdad? Entonces, eso es lo que también vamos a ver más adelante. Aquí lo importante primero, esta diferencia, esta no separación tajante, diferencia, Dios y la creación. Cuando somos parte de la creación, Dios es el creador. Segundo, el Evangelio sigue en esa polémica que tiene Jesús con el judaísmo oficial, donde los preceptos agobiantes, ¿sí?, impiden que se puedan realmente cumplir, porque son muy minuciosos algunos de ellos. Como dice, ¿no?, el limpiar los platos, las jarras, los vasos. O sea, está bien que se laven, pero sin tanto ritualismo, ¿verdad? Era una cosa así exagerada, podríamos decir. ¿Por qué? Para que nada de lo que se le haya pegado al utensilio, al momento de ocuparlo, se nos pegue. O sea, el pecado no se da por contagio. El pecado no se da por contagio. No porque me lleve como un pecador, ya voy a ser igual de pecador. No. El pecado siempre será un acto libre, pensado, decidido. Nadie peca a la fuerza. Todos pecamos porque queremos. ¿Sí? Nada de que es que luego hablan, ni modo es que uno se quede callado. Pues nadie te abre la boca a la fuerza. ¿Sí? Nadie te obliga a te abre la boca para que tú hables, ¿verdad? Hablas porque quieres. O como luego suele decirse entre nosotros los hombres, no, pues es que le invitan a uno y ni modo es que uno diga que no. Que te agarran como el becerro, ¿qué les digo? No, te meten la botella a la fuerza. A nadie lo agarran a la fuerza. Todos pecamos porque queremos. Y entonces, no podemos decir que por haber tocado, por haber hablado con alguien, porque alguien nos habló, nos contaminó el pecado. Eso no. ¿Sí? Dice Jesús aquí, no es lo que entra, lo que hace impuro al hombre, sino lo que sale de dentro, lo que sale de su corazón. Y enumera, por mencionar algunos pecados, porque no son todos, son los pecados, hay de todos los tipos, ¿no? Inspirados en sentimientos, inspirados en la imaginación, en la memoria, hay de todo tipo de pecados, ¿sí? Ahí donde se combinan las dos cosas, ¿verdad? Y entonces, eso sí es lo que mancha, lo que sale del corazón. Como decimos en el acto penitencial, palabras de pecados de pensamiento, palabra, obra, omisión. El de pensamiento, pues lo entendemos. Sabemos que tenemos pecados con el pensamiento, no los decimos, pero los tenemos ahí, o imaginamos cosas, obras, pues sí, cosas que hacemos mal. Palabras, pues sí, a veces nos va la boca y hablamos de más, pero de los que difícilmente nos confesamos, porque, pues ¿quién sabe por qué? Son los pecados de omisión, del bien que pudimos haber hecho y no lo hicimos, del mal que pudimos evitar y no lo hicimos, de aquellas cosas que nos quedamos en las buenas intenciones nada más.
Acuérdense que el infierno está lleno de buenas intenciones. ¿Sí? Es una forma de decirnos que no podemos quedarnos con buenas intenciones, porque si de ahí no salen, pues qué chiste tiene. ¿Sí? No podemos quedarnos con las buenas intenciones. Yo tenía la buena intención, pues la tenías, pero pues ni modo, se quedó ahí, en buena intención. Sí. Y entonces una vez me llamó muchísimo la atención, tal vez a fuerza de tanto hablar, ¿no? Alguien decía: padre, me acuso de que no he sido buen padrino. Ah, caray, este es nuevo, dije, si no lo conocía, es que no he visitado a mis ahijados, es que no he estado al tanto de ellos, es que no he visto si están bien o están mal. Ah, dije, ya le caló por ahí algo, ¿no? Bendito Dios, pero de esos pecados de omisión que difícilmente nos confesamos, porque pensamos que no son pecados o lo hacemos tanto que hasta se nos olvida. Cuidado. No permitamos que el pecado nos adormezca la conciencia, porque podemos caer también en eso, ¿verdad? Tanto lo hacemos que ya ni nos duele. ¿Sí? Tanto lo hacemos que ya es muy normal, llegamos a pensar que como lo hacemos tanto ya es normal y que mientras no le hagamos daño a nadie, pues no pasa nada. A veces, miren, todo pecado por más. Pero siempre nos afecta a nosotros para empezar, pero siempre de alguna forma afecta a los demás, siempre. Unos más que otros, desde luego, por muy mínima que sea la ofensa, digamos, pero no deja de afectar un pecado personal siempre a los demás. Entonces no andemos pensando que no pasa nada. ¿Sí? No pasa nada, sí pasa, nos afecta a nosotros y eso tiene repercusiones. ¿Sí? Ustedes saben que cuando una manzana está podrida y si la dejas en medio de donde están las demás, pues va a contagiar a las demás, va a podrir a las demás. Y también un pecado nuestro, ¿sí? Por nuestra forma de ser, por nuestras formas de expresarnos, afecta a los demás. Bueno, no es una plática de examen de conciencia, ¿verdad? Pero es bueno que tengamos en cuenta estos elementos para que asumamos esta forma de ser responsables que quiere Jesús que seamos, que nosotros sepamos llamar las cosas por su nombre. Nosotros somos los responsables de nuestros actos libres, de nuestros pecados. Entonces, para no andar pensando que que nos los pasaron o que heredamos pecados, no. Nosotros lo hacemos porque queremos, pecamos porque queremos. Entonces, que podamos ir luchando cada día contra todas las expresiones del pecado, porque nos alejan de Dios y del prójimo. Así sea.